Continuamos informando en esta mañana de lunes 10 de marzo del 2025. Gracias por acompañarnos con su sintonía. Estamos en nuestro canal de YouTube y recuerda el resumen de cada entrevista en nuestra cuenta de Instagram y también en la web moustv.com. Vamos a dar paso a nuestra siguiente entrevista. Ustedes ya lo pueden ver en sus pantallas. Conversamos con el doctor Jimmy Zambrano. Él es profesor investigador en el campo del aprendizaje de la Universidad del Pacífico. Con él vamos a estar hablando un tema muy importante de actualidad como es el impacto de la inteligencia artificial en la educación. Buenos días, doctor, bienvenido. Muchas gracias, estimado Darwin, por este espacio. Un gusto tratar este tema. Antes, doctor, hablábamos hace algunos años sobre el impacto del Internet en la educación, en los jóvenes. Hoy nos toca hablar de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los desafíos que estamos enfrentando, que enfrenta lo que tiene que ver a los jóvenes, a la educación, con lo que tiene que ver a la inteligencia artificial? Sí, lo que usted ha dicho es muy preciso, de que tiempo atrás discutíamos acerca del impacto de las computadoras, luego de la Internet, luego del Internet 2.0, 3.0, ahora de la inteligencia artificial. Y ha sido una constante en la historia. Cuando se creó el megáfono, ¿cómo es este reproductor de sonidos, cuando se inventó la imagen con movimiento, por ejemplo, se discutieron cosas como esto va a revolucionar la educación, ¿no? En este caso, en la inteligencia artificial no es diferente. La inteligencia artificial se refiere a aquellas máquinas que son capaces de realizar tareas atribuidas normalmente a la inteligencia humana, tales como el reconocimiento de voz, reconocimiento de imágenes, personalización de ciertas actividades, resolución de problemas, algunas actividades de creatividad como la composición de textos, entre otros. Y se afirma de que esto va a cambiar la educación. Pero esto tiene ventajas y desventajas. Por una parte es cierto, tenemos la gran ventaja de que estas tecnologías podrían reducir la carga del trabajo docente porque podrían llevar a cabo tareas, acciones que normalmente los docentes llevan a cabo. Por ejemplo, la revisión de trabajos escritos. Hoy, gracias al ChatGPT, o al Gemini de Google y otros, podemos meterle una tarea, un trabajo de revisión y según un estudio recientemente publicado a finales del año 2024, se ha encontrado que estas tecnologías pueden tener una precisión del 70%. Es decir, que si usted tiene la oportunidad de revisar el trabajo de un estudiante y tiene mucho trabajo al respecto, le puede poner a revisar estas tecnologías y le van a hacer el trabajo a un 70% de precisión. Aún no Entonces, llegan todavía al 100% que, aún no que llega. siempre el humano va a estar ahí pendiente de revisar hasta lo último, no lo dejamos todo para la inteligencia artificial. Es así, de hecho, pero ahí viene el punto, ese margen del 30%, o puede ser más en ciertas tareas, por ejemplo, que son más complejas, son cosas que aún están en proceso de desarrollarse en las tecnologías y que quizás no sea del todo realizable, dado que el pensamiento humano es muy complejo, ¿no? O sea, se sabe que las tecnologías pueden reemplazar actividades que son bastante básicas todavía, o aquellas que son algorítmicas como la matemática, pero hay procesos de pensamiento humano que son muy complejos como para que se lleven a cabo de forma 100% eficiente comparado con el pensamiento humano. Pero esto tiene implicaciones para la educación. Un aspecto fundamental, por ejemplo, es definir entre hacer tareas y aprender. La educación se creó, las escuelas se crearon para que las personas desarrollen habilidades, conocimientos que ya la comunidad, la familia no le podía dar. O sea, un aumento incremental, un aumento fuerte en el desarrollo del conocimiento humano que se requería por los jóvenes para contribuir en una sociedad que se tuvo que establecer instituciones educativas para que den esas habilidades. Esa es la función principal de la escuela, ¿ok? ¿Y cómo ocurre esto? A través del aprendizaje y la adquisición de conocimientos. Las IAs hacen tareas,
no fomentan el pensamiento que produce conocimiento. Es decir, hay que distinguir entre hacer tareas y adquirir conocimientos o aprendizajes. Y ahí está el gran desafío para los educadores, para las instituciones educativas. Cuando se fomenta el uso de la IA, es posible que entre sus grandes ventajas también ocurran desventajas, como por ejemplo que los estudiantes incurran en pereza intelectual. Es decir, pedirle a una inteligencia artificial que le haga la tarea de matemáticas, que le haga el ensayo, que le haga el script, que le haga muchas cosas que el estudiante debió haber aprendido como parte de las clases. Este problema de hacer tareas versus aprender no es de ahora, de la era de la inteligencia artificial, sino desde antes. Cuando fuimos nosotros a la escuela, por ejemplo, el profesor nos mandaba una tarea y hacíamos todo lo que se podía y íbamos al siguiente día a la clase y el profesor nos ponía una calificación de 7, 8, 9, 10 o 0 si no lo entregábamos. Pero a veces los profesores no nos damos cuenta de que estamos calificando la tarea, no lo que está en la mente del estudiante. Esta brecha que se ha dado lugar entre la calificación que da el profesor con lo que realmente tiene en la mente el estudiante, esta brecha puede hacerse mucho más grande con la inteligencia artificial cuando los educadores, por ejemplo, piden tareas y que se califican por su presentación sin ver lo que realmente el estudiante ha adquirido como conocimiento o aprendizaje. Ahí está el desafío para los educadores en cuanto a la inteligencia artificial y el aprendizaje. Y querido Darwin, esto es mucho más complejo en Ecuador, dadas las grandes brechas de aprendizaje. El año pasado, por los medios de comunicación, estuvieron, por ejemplo, los colegas del INEVAL, indicando de que 7 de cada 10 bachilleres no cumplen con el mínimo de competencias o de aprendizajes del nivel de matemáticas y 8 con lengua. O sea, 8 de cada 10 no logran los aprendizajes mínimos en lengua. En la educación básica es algo parecido. 4 de cada 10 no logran las competencias de matemáticas y 5 de cada 10 no logran las competencias de lengua. En la educación superior, sin tener un estudio a gran escala, sabemos que los estudiantes cuando ingresan al primer año muestran serias brechas de aprendizaje que se tienen que haber logrado en la educación obligatoria previa. En esta crisis de aprendizaje en el Ecuador, que no es de ahora, tiene mucho tiempo atrás, esta crisis entra un nuevo jugador que es la inteligencia artificial, que podría fomentar mejor aprendizaje si es que se utiliza de una forma apropiada, o podría incrementar las brechas de aprendizajes si es que no se utiliza de una forma que fomente el conocimiento. Voy a darle un ejemplo si le gusta para que podamos ver esto de forma muy clara y evidente, ¿no? Mm, un profesor envía una tarea de aprendizaje que consiste, por ejemplo, en leer 3 páginas de un texto de historia o 10 problemas de matemáticas. Además, le manda un conjunto de preguntas para que el estudiante responda a partir de la lectura o un conjunto de respuestas en las tareas de matemática para que el estudiante pueda darse cuenta si ha llegado o no a la solución correcta. En un caso es comprensión lectora y adquisición de información por comprensión, y en el segundo caso es resolución de problemas. Ambas tareas le podemos poner al ChatGPT, por ejemplo, le podemos poner un prompt o una petición y le podemos decir a la inteligencia artificial, eres un estudiante de bachillerato de primaria, de matemáticas, tienes que resolver 10 tareas de ecuaciones lineales, eh, resuélveme las siguientes ecuaciones. O eres un estudiante de historia de bachillerato, tienes que resolver tareas o un cuestionario de la Segunda Guerra Mundial, responde a las siguientes preguntas. El estudiante va a leer probablemente el texto o va a leer la respuesta de la inteligencia artificial, va a leer las respuestas a las preguntas probablemente y va a entregar la tarea al profesor y el profesor la va a calificar. La pregunta es, ¿cuánto de lo que ha presentado ha aprendido? ¿Cuánto de lo que aprendió, cuánto de la calificación que el profesor le dio representa el conocimiento que tuvo que haber adquirido por la tarea de aprendizaje? Para Esa ustedes, es la... para ustedes, hagan una pausa, disculpe, doctor.
A ustedes Claro, como docentes es fácil detectar en ese momento cuando un estudiante ha preguntado a la inteligencia artificial o ha leído, en el caso de todo el libro, o ha dicho solamente un resumen y ha leído el resumen. Ustedes es fácil como docentes y estar preparados para esas situaciones. sí, claro que sí, podemos identificarlo, pero vamos al escenario ecuatoriano. Un profesor de primaria o de secundaria de educación pública tiene alrededor de 30 a 40 estudiantes y tiene que revisar muchas tareas en el poco tiempo que tiene. Y revisar con profundidad cada tarea requiere una sustancial cantidad de tiempo. Entonces es posible que al no tener la suficiente cantidad de tiempo para la gran cantidad de estudiantes que se tiene, es posible que se pasen estos detalles de la falta de reconocimiento de si el estudiante hizo o no la tarea a través de ChatGPT. Y a veces es difícil también. Hay profesores que requieren mucho entrenamiento para diferenciar entre una tarea producida por una inteligencia artificial y un estudiante. A veces también requieren entrenamiento. Y eso genera una brecha que en el Ecuador ya es un problema. Sabemos que el Ecuador está en riesgo por asuntos no solamente económicos o políticos o de seguridad, sino también por asuntos de aprendizaje escolar, ya que el aprendizaje escolar se ha entendido que está asociado positivamente o negativamente con un desarrollo de la democracia, con un desarrollo de la competitividad, con el ingreso per cápita, con la salud. Y si eso se está reduciendo a nivel educativo, compromete a otras áreas. Y es por eso que la Universidad del Pacífico está muy interesada en el impacto de las tecnologías, específicamente de la inteligencia artificial, sobre el desempeño estudiantil a nivel nacional. Inteligencia artificial, sobre todo la tecnología en sí. Claro que sí. Esto no es nuevo, Darwin. Esto ya tiene, estamos hablando de los 80, más o menos unos 50 años de investigación, ¿ya? Es decir, no es equiparable el que la tecnología pueda facilitar la elaboración de resúmenes, por ejemplo, o facilitar la solución de problemas con, con el proceso, hablando de una forma muy técnica, eh, haciendo de que la mente humana lo procese. Es decir, no es equiparable utilizar tecnología para aprender con utilizar la mente humana para aprender. La persona que utiliza tecnología para aprender tiene serios brechas, por decirlo de una forma muy sencilla, o simplemente no adquiere el nivel suficiente de información para decir que es competente en hacer esa tarea. Y esto no es de ahora. Esto tiene ya 50 años de investigación, más o menos, desde la discusión de si la tecnología es un medio o un fin para la educación, que ahora se hace mucho más evidente cuando la tecnología puede ser la tarea del estudiante. En ese aspecto, voy a poner algo en blanco y negro. Eh, Hacer un resumen. Pedirle a la inteligencia artificial que le haga el resumen de 10 páginas a una página. Cuando se hace eso, es fabulosa el reconocimiento de voz o de texto que hace ChatGPT, por ejemplo. 10 páginas la comprime en una sola. Y luego el estudiante decide aprender esas 10, esa página. Pero la investigación educativa ha encontrado también, por ejemplo, que la relectura de un texto fomenta pobre adquisición de información. Una estrategia muy común que hemos investigado también en la Universidad del Pacífico es que cuando los estudiantes releen un texto, retienen menos que cuando hacen una prueba. Cuando al estudiante se le pide que lea un texto de una página, por ejemplo, luego se le dice, ok, cierra el cuaderno y haz resuelve el siguiente cuestionario. Cuando el estudiante pretende hacer el cuestionario, hace una recuperación de información de lo que ha aprendido.
cosa que no ocurre con la relectura. En la relectura el estudiante está leyendo nuevamente la información. Y cuando lee por segunda vez la información, el estudiante cree que ya lo sabe. Es decir, el hecho de que esté releyendo el texto le da la sensación de que lo sabe porque está leyendo el mismo texto. Está diciendo al estudiante, bueno, esto ya lo entiendo, esto ya lo recuerdo. Y cuando se le pone una prueba, después de haber hecho unas dos, tres relecturas, el desempeño es mucho más bajo que cuando el estudiante ha recibido la lectura y también se le ha puesto pruebas para que el estudiante intencionalmente recuerde la información. Con la inteligencia artificial podría darse la relectura con mucha más frecuencia. Por ejemplo, resumir un texto de 10 páginas a una página y cuando el estudiante hace una lectura y relectura, no solo ha perdido detalles del texto que se ha resumido, sino que la información probablemente se ha adquirido de forma muy pobre, en comparación con cuando el profesor le dice, ok, tienes un resumen de una página, vamos a hacer unas pruebas al respecto. Otros dirán, ok, pero ¿qué tal si le ponemos ese texto de una página y le pedimos a ChatGPT que nos haga unas preguntas para ver si las podemos responder? A menos que el profesor lo haga, el profesor ponga las preguntas y vea que el estudiante las responda, es muy probable que el estudiante esté pasando por alto las preguntas o le pida a otra inteligencia artificial que responda las preguntas. En todo caso, eso se ha encontrado también. En todo caso, es potencialmente un problema cuando se cuenta con una ayuda que evita el procesamiento mental que se requiere para adquirir información cuando el estudiante está muy solo aprendiendo en un entorno virtual. Y eso tiene muchas consecuencias para la adquisición de conocimientos en situaciones como la del Ecuador, que ya tiene una gran brecha de conocimiento heredada de muchos años atrás, que se requiere ya una reforma educativa mucho más profunda, ¿no? Lo cual puede exacerbar las desigualdades que ya tenemos en el país. Ustedes como universidad, como docentes, han visto cómo han visto los estudiantes, quieren aprender cada día más de la inteligencia artificial, porque no solamente algunos han de conformarse con poner un texto simple en la inteligencia artificial que le dé una respuesta, pero hay otros que se han de preocupar más por los prompts, por tener respuestas precisas a sus inquietudes o a alguna tarea que tengan. ¿Cómo es el estudiante? ¿Está queriendo aprender más precisamente de la inteligencia artificial para beneficio? Sí, de hecho, hemos notado que los estudiantes, de hecho, coincidimos mucho con otros estudios que se han llevado a cabo, que indica que el 90% de los estudiantes ya utilizan inteligencia artificial para hacer sus tareas de diferente tipo. O sea, en primer lugar, el estudiante ya utiliza inteligencia artificial porque esta está disponible a través de los teléfonos móviles. Los estudiantes suelen ir al aula con los teléfonos y suelen utilizar estas herramientas como apoyo. Pero hemos notado que hay al menos este desafío, entre otros, es que el estudiante requiere habilidad para cotejar la información. Porque la inteligencia artificial, cualquier aplicación de inteligencia artificial, va a recoger información para el estudiante de lo que está en su base de datos. Y no todo lo que está en la base de datos de estas aplicaciones de inteligencia artificial es precisa, es corroborada, es real. La inteligencia artificial puede presentar personajes que nunca han existido, fechas imprecisas de personas o de eventos históricos. Inclusive podría cometer errores de cálculo estadístico. Me ha pasado con mis estudiantes que hacemos un cálculo estadístico y comparamos un software estadístico especializado versus el ChatGPT y omite, por ejemplo, elevar al cuadrado una suma X y cuando le pedimos a la inteligencia artificial que lo corrija, lo hace inmediatamente, por lo cual decimos que se requieren dos cosas, por lo menos. Número uno, el estudiante debe aprender a cotejar información. Es decir, como los periodistas, como cualquier persona, debe corroborar la información que recibe de un medio con una fuente que es confiable. Número dos, los estudiantes requieren entrenamiento sobre el tema del que están consultando. Un estudiante podrá utilizar mejor un prompt. Un estudiante podrá sacarle mejor provecho a una inteligencia artificial cuando conoce el tema. Es decir, en la medida en que se sabe más del tema, la herramienta será más algo para hacer tareas mucho más complejas que aprender de ellas. Una persona que sabe estadística podrá determinar si la respuesta de un procedimiento hecho en inteligencia artificial es o no correcto.
si la información que presenta de un evento histórico es o no precisa. Entonces, por ahí tenemos dos puntos al menos. Número uno, saber utilizar la inteligencia artificial con bases de datos propias, contrastarlas con datos o fuentes que son confiables. Y dos, el estudiante debe saber más sobre el tema del que está consultando a la inteligencia artificial para que pueda valorar si esta es o no precisa. Ahí tenemos esos dos puntos y quizás ya son un cambio paradigmático en la formación, donde el estudiante debe saber contrastar información y conocer más sobre el tema para aprovechar mejor la inteligencia artificial. Y es por eso que eh, aquí en la universidad, por ejemplo, estamos desarrollando algunos, si cabe decirlo, algunos eh, eventos que podrían afianzar mucho más el uso apropiado de la IA, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, de un simposio que se va a llevar a cabo acá, donde vendrán expertos a tratar específicamente ese tema, estimado Darwin. Cómo los estudiantes, cómo los profesores pueden fomentar un mejor uso, pueden aprovechar mejor las herramientas de inteligencia artificial en el contexto universitario. Bueno, en primer lugar, no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial. Creo que es una tecnología que ha llegado para quedarse. Vamos a tener más inteligencia artificial en los taxis, en los hospitales, en los servicios públicos, ya lo tenemos en los bancos y obviamente la educación no va a quedar al margen de esto. Entonces, una primera recomendación es acuda a eventos de entrenamiento que traten el tema de manera directa con personas que tienen experiencia e investigaciones científicas del efecto positivo y negativo de las IA en la educación. En primer lugar. En segundo lugar, utilice las IA como un recurso para el aprendizaje, no el sustituto del docente, no el sustituto del tutor, sino más bien como un recurso de aprendizaje como cualquier otra tecnología en la historia humana. Sobre el primer punto, yo quisiera decirles que aquí en la Universidad del Pacífico tendremos este simposio de inteligencia artificial, donde tendremos la presencia de personas que han investigado este tema de otros países. Ecuador está en un proceso de asunción de esta tecnología como la mayoría de los países, pero ya existen estudios, ya existen expertos en educación e inteligencia artificial en el país y fuera del país que nos podrían decir cómo hacerlo mejor. Cómo hacerlo en la medida en que no invada la privacidad de los estudiantes, de los compañeros en el salón de clases y que fomente el aprendizaje escolar. Este simposio, si me permite brindar información al respecto, se va a dar a cabo entre el 17 y el 19 de marzo, de 9 a 5 de la tarde, en la Universidad del Pacífico, aquí en Guayaquil. Y tendremos personas de muy buen nivel, ecuatorianos y fuera del Ecuador, que van a debatir justamente estos temas y van a responder más detalles sobre cómo utilizar mejor las tecnologías y específicamente la inteligencia artificial en el marco de los derechos humanos para la educación y para el aprendizaje en general. Agradecemos a esta hora de la mañana, 10:27 minutos, al doctor Jimmy Zambrano, profesor investigador en el campo de aprendizaje de la Universidad del Pacífico, con quien estuvimos hablando acerca del impacto de la inteligencia artificial en la educación. Gracias por su tiempo, doctor. Un gusto siempre tratar estos temas y que tenga un excelente día. A ustedes, buen día.